Anoche ocurrió algo que durante décadas nos dijeron que era imposible. Tres potencias actuaron como una sola fuerza y en cuestión de horas cambiaron el equilibrio del mundo. No fue un aviso, no fue un ensayo, fue una demostración real de poder que obligó incluso a Estados Unidos a retroceder. Y esto es solo el comienzo. Si quieres entender lo que realmente está pasando, sin filtros y con análisis serio, suscríbete ahora, deja tu like, comparte este video y escribe tu opinión en los comentarios, porque lo que viene podría cambiarlo todo. Anoche, mientras gran parte del mundo permanecía ajena a lo que estaba por suceder, tuvo lugar un acontecimiento que durante décadas había sido considerado en los círculos estratégicos poco menos que imposible. Tres potencias actuaron de manera coordinada, como un solo cuerpo operativo, y en cuestión de horas alteraron de forma tangible el equilibrio global. No se trató de un ejercicio ni de una advertencia simbólica. Fue una demostración directa, medible, de poder, y lo más relevante, una demostración que obligó incluso a Estados Unidos a ajustar su postura de manera inmediata. La cuestión, por tanto, no es únicamente qué ocurrió. La cuestión de fondo es si el sistema internacional y quienes dependen de él está preparado para lo que viene a continuación. A las 23:47 hora media de Greenwich se activó un mecanismo de coordinación que hasta ahora no había sido observado en condiciones reales. Tres centros de mando militar, geográficamente separados pero estratégicamente alineados, uno oculto en las montañas de Alborz, otro profundamente protegido en el complejo de defensa de los Urales en las inmediaciones de Moscú y un tercero en instalaciones subterráneas del cuartel general de apoyo estratégico del EPL en Pekín, iniciaron un protocolo de comunicaciones sincronizadas. No era un sistema nuevo, pero nunca antes había sido desplegado con tal nivel de intensidad operativa. Lo que se coordinaba en ese momento no era diplomacia, ni maniobras de rutina, ni una demostración disuasoria sin consecuencias reales. Era, en términos inequívocos, la ejecución de la operación militar combinada más significativa desde el final de la Guerra Fría. Sus efectos no tardaron en hacerse visibles. En cuestión de minutos, sobre el terreno, en cuestión de horas, confirmados por imágenes satelitales. Y con ello, gobiernos de todo el mundo se vieron obligados a confrontar una realidad que durante más de 3 décadas había sido descartada como improbable. La operación incluyó el lanzamiento de aproximadamente 1,000 misiles. Irán asumió el papel principal en términos de volumen, desplegando sistemas balísticos y de crucero. Rusia aportó capacidades críticas de guerra electrónica, así como activos de precisión de largo alcance, diseñados para debilitar las defensas adversarias y asegurar la penetración. China, por su parte, proporcionó el componente menos visible, pero igualmente decisivo: sistemas de guiado satelital, adquisición de objetivos y soporte de comunicaciones estratégicas. En conjunto, estos elementos funcionaron como un sistema integrado, permitiendo la coordinación de una operación compleja a través de múltiples zonas horarias y distintos teatros geográficos. El objetivo era claro y directo: la infraestructura militar y estratégica de Israel, bases aéreas, centros de mando, nodos logísticos, redes eléctricas y puertos clave. En otras palabras, los pilares operativos que sustentan la capacidad de proyección de poder del único Estado de la región con capacidad de intervención militar directa sobre cualquiera de los miembros de esta coalición. Cuando cesaron los impactos y comenzaron las evaluaciones iniciales, el panorama era inequívoco. 4 bases aéreas israelíes quedaron fuera de servicio. Aproximadamente el 68% de la red eléctrica nacional sufrió un colapso significativo. El puerto de Ashdod registraba incendios de gran magnitud, cuya contención requeriría varios días.
Al mismo tiempo, dos de los activos navales más relevantes desplegados por Estados Unidos en el Mediterráneo Oriental, los grupos de combate de los portaaviones USS Dwight D. Eisenhower y USS Gerald R. Ford, iniciaban una retirada acelerada hacia el Atlántico, una maniobra que, conviene subrayarlo, no fue explicada con claridad por el Pentágono hasta al menos 72 horas después. En los círculos de seguridad occidentales, este escenario tiene un nombre bien conocido: la pesadilla estratégica. Representa la convergencia de tres capacidades que, según la doctrina dominante, no debían coincidir en un mismo teatro operativo: la capacidad de saturación iraní, la sofisticación rusa en guerra electrónica y precisión, y el soporte tecnológico e informativo de China, actuando como un único sistema coordinado. Durante años, este escenario fue considerado improbable, no por falta de capacidad técnica, sino por las implicaciones políticas que suponía reconocer su posibilidad. Aceptarlo habría significado admitir el fracaso de décadas de políticas diseñadas precisamente para evitar esta convergencia. Sin embargo, los hechos son difíciles de ignorar. Lo ocurrido no es una hipótesis teórica, es la materialización de ese escenario y con ello una transformación inmediata del entorno estratégico global. El mundo que despertó esa mañana ya no es el mismo que el que se acostó la noche anterior. Y lo más importante, este episodio no debe interpretarse como un hecho aislado. Es el resultado de un proceso prolongado, un proceso en el que tres estados, sometidos durante años a presión internacional, sanciones y aislamiento, desarrollaron de forma progresiva mecanismos de cooperación que les permitieron superar sus limitaciones individuales. Lo que han construido conjuntamente no solo ha demostrado ser viable, ha demostrado ser decisivo. Lo que estas tres potencias han logrado construir conjuntamente no es simplemente una cooperación circunstancial, es una capacidad operativa que ha alterado de forma estructural el equilibrio de poder en una de las regiones más sensibles del planeta y, quizá aún más relevante, constituye una señal inequívoca de que las premisas estratégicas que han guiado la política internacional durante las últimas 3 décadas requieren una revisión profunda. Para quienes han seguido de cerca este tipo de dinámicas, la conclusión es difícil de eludir. Los acontecimientos recientes no encajan en los marcos interpretativos tradicionales. La narrativa dominante, basada en la supuesta imposibilidad de una coordinación efectiva entre estos actores, ha sido superada por la evidencia. Y para quienes se enfrentan a este análisis por primera vez, conviene subrayarlo con claridad. Los desarrollos de las próximas semanas exigirán un nivel de comprensión estratégica considerablemente más sofisticado de lo habitual. Las explicaciones simplificadas, diseñadas para el consumo inmediato, difícilmente captarán la complejidad real de lo que está ocurriendo. En este contexto, el debate público adquiere una relevancia singular. No se trata únicamente de interpretar los hechos, sino de hacerlo con rigor, evitando conclusiones precipitadas o narrativas cómodas que distorsionen la realidad. Lo que sigue es, por tanto, un análisis detallado de una noche que podría marcar un punto de inflexión, el momento en que tres actores estratégicos operaron como un único sistema, alterando de manera profunda la dinámica del Mediterráneo. Este análisis se estructura en torno a 4 cuestiones fundamentales. En primer lugar, resulta imprescindible entender cómo se articuló, con precisión operativa, la coordinación entre Irán, Rusia y China, y sobre todo, qué revela esa coordinación acerca del verdadero alcance de su alineamiento estratégico. En segundo lugar, la lógica de selección de objetivos plantea interrogantes clave. Un volumen aproximado de 1,000 misiles dirigido contra infraestructura israelí no responde únicamente a una lógica destructiva. La cuestión central es otra. ¿Cuáles eran los objetivos estratégicos reales de la coalición
Y, de forma aún más significativa, ¿por qué el grado de precisión observado y la aparente contención en los patrones de ataque podrían tener un peso estratégico superior a la destrucción material en sí misma? En tercer lugar, emerge una pregunta particularmente delicada. ¿Por qué dos grupos de combate de portaaviones estadounidenses se retiraron del Mediterráneo Oriental en el momento exacto en que su presencia era más necesaria? Y, en consecuencia, ¿qué implica esa decisión para la credibilidad de las garantías de seguridad que Washington ofrece a sus aliados en distintos puntos del sistema internacional? Y, finalmente, la cuestión más amplia, la que trasciende el episodio concreto. Cuando tres de los estados más sancionados y sometidos a presión sistemática dentro del orden internacional actual son capaces de integrar sus capacidades en una única operación coherente y ejecutarla con éxito, la pregunta es inevitable. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza del sistema internacional en el que vivimos hoy y sobre el sistema que está emergiendo para sustituir al anterior? Conviene dejar algo claro desde el inicio. Las respuestas a estas preguntas no se encontrarán en comunicados oficiales ni en ruedas de prensa cuidadosamente elaboradas. Requieren un análisis más profundo, sustentado en los datos disponibles y en una lectura crítica del entorno estratégico. Desde una perspectiva estrictamente operativa, el principal desafío al que se enfrentó esta coalición no fue la identificación de objetivos ni la disponibilidad de armamento. Ambos factores, dadas las capacidades combinadas de los tres países, eran gestionables. El verdadero reto residía en la coordinación. Se trataba de sincronizar tres estructuras militares con doctrinas distintas, sistemas de mando y control diferentes y culturas operativas propias. Todo ello, además, operando en tres zonas horarias separadas y frente a un adversario protegido por una de las redes de defensa aérea más densas y sofisticadas fuera del territorio continental de Estados Unidos. La solución adoptada fue, en esencia, una división del trabajo meticulosamente calculada. Cada actor aportó aquello en lo que posee una ventaja comparativa clara, al tiempo que se compensaban sus respectivas limitaciones. Irán asumió el papel de proveedor del volumen de ataque. Su contribución se basó en la capacidad de saturación, generar un número suficiente de vectores ofensivos como para sobrecargar los sistemas defensivos del adversario. Esta lógica no es nueva en términos militares. Sin embargo, su ejecución a gran escala y en coordinación con otros actores sí representa un salto cualitativo significativo. Rusia, por su parte, aportó lo que podría definirse como la arquitectura de presión y penetración. Sus capacidades de guerra electrónica desempeñaron un papel crucial en la degradación de los sistemas de detección y respuesta del adversario. No se trataba únicamente de interferir señales, sino de alterar el entorno electromagnético de tal manera que redujera la eficacia global de la defensa aérea. A ello se sumaron sus activos de precisión de largo alcance, diseñados para atacar objetivos altamente protegidos con un elevado grado de exactitud. Esta combinación permitió no solo abrir brechas en el sistema defensivo, sino también asegurar que determinados objetivos críticos fueran alcanzados con una probabilidad de éxito considerablemente mayor. China completó este triángulo estratégico aportando capacidades que, aunque menos visibles, resultaron igualmente determinantes. Su contribución se centró en el ámbito de la información, la navegación y la coordinación. Los sistemas de guiado satelital, los datos de inteligencia procedentes de plataformas espaciales y el soporte de comunicaciones estratégicas permitieron transformar un ataque masivo en una operación coordinada con precisión. En términos prácticos, esto significó que cada misil no solo tenía un objetivo asignado, sino que disponía de la información necesaria para alcanzarlo con un alto grado de fiabilidad,
incluso en un entorno de intensa interferencia electrónica. El resultado de esta integración fue una capacidad operativa que supera claramente la suma de sus partes. El volumen iraní por sí solo habría sido gestionable dentro de los parámetros conocidos de los sistemas defensivos actuales. La precisión rusa sin ese volumen habría producido daños significativos, pero limitados en alcance, y las capacidades chinas, sin el respaldo de ambos, habrían carecido del efecto necesario para superar la saturación defensiva. Sin embargo, combinadas, estas tres dimensiones generaron un efecto acumulativo que desbordó los marcos tradicionales de planificación militar. Se produjo simultáneamente una saturación cuantitativa, una degradación electrónica y una precisión cualitativa. Y ese tipo de integración no es fruto de la improvisación. Requiere planificación sostenida, intercambio de información y, sobre todo, un nivel de confianza operativa que no se desarrolla de forma inmediata. Lo observado en esta operación sugiere algo más profundo que una cooperación puntual. Apunta más bien a una alineación estratégica en una fase avanzada. Para comprender plenamente el alcance de lo ocurrido, es imprescindible descender al nivel de las contribuciones específicas de cada actor. Solo así puede entenderse cómo trayectorias de desarrollo militar distintas, condicionadas por recursos desiguales, limitaciones tecnológicas y prioridades estratégicas divergentes, han convergido en un momento operativo único, generando un efecto conjunto de gran magnitud. En el caso de Irán, su papel en esta operación es el reflejo directo de décadas de inversión sostenida en capacidades de misiles, desarrolladas en gran medida bajo condiciones de aislamiento internacional y presión económica. Lo que en su momento comenzó como una dependencia de sistemas heredados, ha evolucionado hacia un conjunto de capacidades propias con un grado notable de sofisticación. Este proceso no solo ha ampliado su alcance operativo, sino que ha incrementado de forma significativa su capacidad de integrarse en operaciones complejas junto a otros actores. Y es precisamente esa capacidad de integración, más que cualquier sistema individual, la que ha marcado la diferencia en esta ocasión. Irán aportó el volumen de ataque. La Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica contribuyó con aproximadamente 650 misiles dentro del conjunto total de la operación. No se trató de un despliegue indiscriminado, sino de una combinación cuidadosamente seleccionada de sistemas con funciones diferenciadas. Por un lado, misiles balísticos de precisión, como los modelos EMAD y Ghadr, destinados a la neutralización de objetivos fijos de alto valor. Por otro, misiles de crucero diseñados para penetrar a baja altitud, minimizando su detección por radar. A ello se sumaron municiones merodeadoras impulsadas por motor a reacción, concebidas para saturar las defensas en la fase terminal del ataque. Conviene subrayar un elemento clave. Esta cifra no representaba la totalidad del arsenal disponible de Irán. Al contrario, fue el resultado de un cálculo deliberado. Se empleó una fracción suficiente para alcanzar los objetivos operativos sin comprometer la capacidad de sostener operaciones futuras. La elección de ese volumen responde a una lógica precisa: alcanzar el umbral necesario para saturar las defensas israelíes, especialmente cuando ese volumen se combina con los efectos de supresión generados por la guerra electrónica rusa. Rusia, dentro de este esquema, proporcionó tanto la arquitectura de presión como los elementos críticos de penetración. Sus activos de guerra electrónica, incluyendo sistemas terrestres desplegados discretamente en territorio sirio en las semanas previas, así como plataformas aéreas operando sobre aguas internacionales, iniciaron una campaña coordinada de interferencia contra radares y sistemas de comunicación israelíes. Este proceso comenzó aproximadamente 18 minutos antes de que el primer misil iraní ingresara en el espacio aéreo israelí.
Ese intervalo no fue casual, fue calculado con precisión, lo suficientemente prolongado como para degradar de manera significativa los sistemas de alerta temprana y gestión del combate, pero lo bastante breve como para evitar que fuese interpretado como la antesala inmediata de un ataque a gran escala. En esencia, se diseñó para confundirse con patrones de actividad previamente observados, reduciendo así la capacidad de reacción anticipada del adversario. En cuanto a los activos de precisión, Rusia aportó alrededor de 200 misiles adicionales al paquete de ataque, entre ellos misiles de crucero lanzados desde plataformas navales desplegadas en el Mediterráneo Oriental y sistemas de lanzamiento aéreo operando a gran distancia sin necesidad de aproximarse al espacio aéreo israelí. Estos sistemas no fueron asignados a objetivos generales. Su uso se reservó exclusivamente para los blancos más críticos y mejor defendidos: sistemas de defensa antimisiles, radares de control de fuego y centros de mando subterráneos de alta importancia estratégica. La lógica es clara. Se trataba de aquellos objetivos con mayor probabilidad de resistir un ataque convencional basado únicamente en volumen. Sin la intervención de capacidades de alta precisión y perfiles de vuelo complejos, su neutralización habría sido considerablemente más difícil. Además, al emplear trayectorias menos previsibles y características de vuelo distintas a las habituales, estos sistemas introdujeron un elemento adicional de incertidumbre en los algoritmos defensivos israelíes, reduciendo aún más la eficacia global de la interceptación. China, por su parte, aportó un componente que ni Irán ni Rusia podían proporcionar de manera independiente: la infraestructura de información, navegación y coordinación que transformó un ataque masivo en una operación de precisión. El sistema de navegación satelital Beidou desempeñó un papel central al ofrecer una alternativa independiente al GPS. Esto permitió que los misiles operaran con guiado preciso, incluso en un entorno donde se activaron medidas intensivas de interferencia sobre sistemas de posicionamiento occidentales. En la práctica, esto neutralizó uno de los instrumentos más habituales de la guerra electrónica moderna. A ello se sumó el papel de los satélites de reconocimiento chinos. Sus parámetros orbitales habían sido ajustados discretamente en semanas previas, aumentando la cobertura sobre instalaciones militares clave. Estos activos proporcionaron actualizaciones de objetivos en tiempo casi real, integradas en los sistemas de guiado poco antes del lanzamiento. Asimismo, las capacidades de inteligencia de señales, tanto desde plataformas terrestres como desde sistemas orbitales, permitieron realizar evaluaciones de daños durante el desarrollo mismo de la operación. Esto tuvo una consecuencia directa. Los mandos pudieron identificar con rapidez qué objetivos habían sido neutralizados y cuáles requerían ataques adicionales, empleando reservas previamente planificadas. El resultado de esta integración tripartita fue la creación de un sistema operativo con un nivel de eficacia que supera claramente la suma de sus componentes individuales. Sin el volumen iraní, la saturación habría sido insuficiente. Sin la supresión rusa, las tasas de interceptación habrían sido significativamente más elevadas. Sin el soporte chino, la precisión y la resiliencia frente a interferencias habrían sido limitadas, pero combinadas estas capacidades generaron un efecto acumulativo que desbordó los marcos tradicionales de planificación estratégica. Lo que se observó fue una operación caracterizada por 3 dimensiones simultáneas: saturación cuantitativa, degradación electrónica y precisión cualitativa. Y ese nivel de integración no se improvisa. Implica planificación sostenida, intercambio continuo de información y, sobre todo, un grado de confianza operativa que solo puede desarrollarse a lo largo del tiempo. Lo ocurrido sugiere, por tanto, algo más que una cooperación táctica puntual.
Apunta a una alineación estratégica en una fase avanzada, con implicaciones que trascienden este episodio concreto. Lo que emerge de este análisis no es únicamente la descripción de una operación militar compleja, sino la constatación de una transformación más profunda en la arquitectura del poder global. La integración observada entre Irán, Rusia y China no puede interpretarse como un fenómeno coyuntural. Los indicios apuntan a un proceso sostenido en el tiempo, caracterizado por la convergencia progresiva de capacidades, doctrinas y objetivos estratégicos. Y es precisamente esa convergencia la que plantea un desafío directo a los supuestos sobre los que se ha construido el orden internacional en las últimas décadas. Durante años, la premisa dominante en los centros de decisión occidentales ha sido clara. La fragmentación de estos actores, sus diferencias estructurales y sus limitaciones internas impedirían una coordinación efectiva a gran escala. Esa premisa, a la luz de los hechos, requiere ahora una revisión urgente. Lo que esta operación ha demostrado es que la cooperación entre estos estados no solo es posible, sino que puede alcanzar niveles de sofisticación operativa significativamente superiores a lo anticipado. Y esto tiene implicaciones directas. En primer lugar, obliga a reconsiderar la eficacia de las políticas de presión, aislamiento y sanciones como herramientas para limitar la capacidad de acción de estos actores. Lejos de impedir la convergencia, dichas políticas pueden haber contribuido en determinados contextos a incentivarla. En segundo lugar, plantea interrogantes sobre la resiliencia de los sistemas defensivos actuales frente a operaciones multidimensionales que combinan volumen, precisión y guerra electrónica en un mismo marco operativo. Y en tercer lugar, introduce dudas razonables sobre la credibilidad de las garantías de seguridad que sustentan buena parte de las alianzas internacionales. La retirada de los grupos de combate es